Génesis 28:10. ¿Estamos allí? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y también bajo la dirección, la unción y el poder del Espíritu Santo. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre mío, Padre mío, Padre mío, gracias. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, soberano Rey, Dios omnipotente, Dios grande, fuerte y temible, hacedor de maravillas. Oh Dios eterno, te damos mil gracias y nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para implorar tu misericordia y tu oportuno socorro. Ayúdanos, bendícenos en esta mañana, fortalece al débil, liberta al cautivo, rompe cadenas, quebranta yugos, sana a los enfermos y obra maravillas. Espíritu Santo, por favor habla por mí, te lo pido, pues nada sé y nada puedo hacer sin ti. Tú conoces cada corazón y cada necesidad, por tanto, glorifícate hoy. Permite que tu amado Hijo hoy sea glorificado en este lugar. Heme aquí, amado Dios, para que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias. Reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende al brujo, lo atamos, amordazamos satanistas, amordazamos brujos, le rompo la voluntad a cada uno de ellos que quiera turbar, que quiera estorbar, traer sueño, cansancio, desánimo, que quiera interferir en la predicación, que quiera interferir en la palabra. Permite que tu palabra cumpla ese propósito y pueda dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo declaro en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermanos. No deje de alabar al Señor, que Él está aquí. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a mirar hoy, hermanos, un tema, una enseñanza muy importante. Antes de leer allí en la versión de Windows, el tema es: vuelve a Betel. Vamos a mirar algunos pasos para volver al lugar santísimo.
para volver a restablecer la comunión con el Dios vivo. Así que el tema es vuelve a Betel. Vamos a mirar algunos significados. El propósito es lograr que el creyente que se ha apartado del lugar secreto de Dios vuelva a Él. Ese es el primer propósito. Lograr que el creyente que se ha apartado del lugar secreto vuelva a Él. Motivar al creyente a mantener su altar bien arreglado para que la presencia de Dios nunca le falte. Y enseñar al creyente a través de ciertos pasos a volver a Betel, a la presencia de Dios. Estamos viviendo en un siglo bastante malo. En un presente siglo que la Biblia le llama malo, donde el Señor Jesucristo lo expresó también diciendo que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se iría a enfriar. Y eso es lo que estamos viendo en las iglesias. Estamos viendo una desbandada de gente descarriada, otros hermanos en sus propios ideales y así mueren. Porque, hermanos míos, cuando a un hombre, a una persona se le mete la rebeldía, se le mete el orgullo, va camino a la perdición y a la desgracia. Porque para heredar el reino de los cielos hay un requisito que no faltará jamás. Y el Señor lo expresó allí en esas bienaventuranzas, cuando dijo: el reino de los cielos lo heredarán los humildes y mansos de corazón. Así que el orgullo no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Y es precisamente lo que hoy estamos mirando. Un orgullo, hermano, satánico, diabólico, que se ha metido en las iglesias. Pero confiando en que usted hoy, si se ha apartado, si usted ha dejado el altar, pueda volver hoy a través de que el Espíritu Santo hable en esta mañana. Swindoll dice lo siguiente. Vamos a leer solo unos cuantos versículos de Swindoll porque no quiero atrasarme en el mensaje. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Dejemos hasta ahí. Amén, hermanos. Jacob se encontraba huyendo. Iba huyendo porque su hermano Esaú lo iba a matar. Él le había suplantado a su hermano mayor para poderle robar su primogenitura. Así que, hermanos míos, ese lugar de Beerseba donde Jacob huía, en donde él lo agarró el sueño, lo agarró la noche y descansó allí, tiene mucho significado en la Biblia. Beerseba es un lugar especial. Entonces, hermanos míos, muchos creyentes del presente siglo ya no sienten la presencia de Dios. Mucha gente viene a la iglesia y dice: yo no siento nada. Mucha gente viene a la iglesia y quizás sale lo mismo o peor porque la palabra le redarguye. Quizás la palabra le molesta porque le trató su pecado. Bendito el nombre del Señor. Así que muchos creyentes ya no oran, ya no tienen el fervor para orar,
ya no derraman lágrimas en la casa de Dios. Las lágrimas son escasas, hermanos. El sentirle la presencia del Espíritu Santo muy poco se siente. Su ánimo y su motivación para vivir en la presencia de Dios dejó de ser una prioridad para muchos. No se siente el deseo de ministrar en la presencia de Dios. Y también que por el contrario se sienten secos, anulados, decepcionados y oprimidos. Muchos se sienten sin libertad para orar, sin libertad para adorar, y más bien son invadidos por la pesadez. Y muchos se duermen en el culto. Eso indica la poca importancia que el creyente le da a la casa de Dios. Eso indica la poca importancia que el creyente le da al pan de vida que lo alimenta, al agua de vida que lo sacia, que lo alimenta, que lo refresca, hermano mío. Bendita la gloria de Jehová. Así que muchos son invadidos por el cansancio. Muchos son invadidos por el sueño. Y aún la palabra de Dios, hermanos, les es difícil recibirla porque no hay concentración, sino que hay distracción. Sus mentes están llenas de tantos prejuicios, de tantos pensamientos, de tantas ocupaciones, de tantos compromisos, que ya la palabra de Dios no es el mejor alimento para ellos. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Llegar a esa condición, hermanos míos. Para sus almas, hermanos, ni el agua para saciar su alma espiritual, ni el pan de vida que es Jesús, ya no los llena, ya no los sacia. Hoy la gente viene buscando al predicador ungido, el predicador con elocuencia, con títulos, con teología. Hoy la gente viene buscando la unción y muchos dicen: Dios ya no me habla, ya no voy a los cultos porque no siento nada. Y muchos vienen a buscar la solución de sus problemas, pero la verdad no lo encuentran, no lo hallan. Pero no es para menos, sino que es un problema general, hermanos. Y sin duda no es una situación ocasional, tampoco es una situación esporádica, es continua. La presencia de Dios pasó a un segundo plano y muchas cosas han desplazado de tu vida el primer lugar que Dios requiere y merece en cada uno de nosotros. El Señor merece el primer lugar por encima de cualquier cosa terrenal. Nada en absoluto puede ocupar el lugar de Dios en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, muchos hoy se hallan en ese lugar llamado Berseba. La palabra Berseba en hebreo es ber, es una palabra compuesta, ber y sheba. La palabra ber significa pozo, cisterna, fuente de agua, y la palabra sheba significa juramento, pacto. Allí, en ese lugar que tiene tanta relevancia, fue donde Dios se le apareció a Isaac. Allí fue donde Dios hizo pacto. Y vamos a mirar ese pacto que Dios hizo en ese lugar con Isaac, también con Abraham
y otras cosas que vamos a ir desarrollando que sucedieron en Berseba. En Berseba sucedió lo siguiente. Vamos a mirar que allí hubo un pacto en ese lugar y históricamente allí se encuentran 7 pozos. Los pozos que cavó Jacob allí todavía se encuentran en ese lugar. Vamos a mirar Génesis 21, versículo 30 y 31. Génesis 21, 30 y 31. Dice la palabra del Señor. Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba. ¿Ve? Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Berseba, un lugar de pacto, un lugar de paso. No es el lugar donde Dios le había dicho a Abraham que se quedara o que fuera, no. Dios le dijo a Abraham que fuera a Betel. Dios le dijo a Abraham que fuera a Canaán. Pero él se quedó allí en Berseba y allí tuvo algunos problemas Abraham. Tuvo algunos problemas con Abimelech, pero luego hicieron un pacto allí y allí se cavó un pozo, hermanos. Y ese pozo está allí todavía. Arqueológicamente han encontrado 7 pozos en ese lugar llamado Berseba, que está al sur de Israel. Amén. Entonces es un lugar de pacto, es un lugar de pozos, o sea, de aguas. Bendito el nombre del Señor, de fuente de agua, gloria al Señor. Pero no es el agua que emana de la vida como el agua de vida eterna que es Jesús. Tampoco es el mismo agua del desierto, de la roca del desierto, sino que esta es una agua de una fuente cavada humanamente. Esa es la diferencia. Berseba tiene aguas, pero son aguas encontradas por hombres. No es el agua que sacia la sed para siempre. Alabado sea el Señor. Así que Berseba, hermano, es un lugar importante, claro que sí. Vamos a mirar que allí también se apareció Jehová a Isaac en Génesis 26, 21. En ese mismo lugar llamado Berseba, hermanos, ocurrieron tantas cosas. Vamos a mirar Génesis 26, 21. Dice así la palabra del Señor. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y allí se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Entonces allí se le aparece también el Señor a Isaac. ¿En dónde? En Berseba. Así que vamos mirando. Abraham cavó un pozo, hizo pacto allí con Abimelech. Luego viene Isaac, también se le aparece Dios allí. También tuvo problemas porque Berseba no es un lugar de paz. Berseba es un lugar de problemas. Por eso el mensaje es: no te quedes en Berseba, vuelve a Betel. Alabado. ¿Cuántos quieren volver a Betel? ¿Cuántos quieren salir de Berseba?
Berseba es el lugar de problemas. Berseba es el lugar de circunstancias adversas. Berseba es el lugar donde pueden suscitarse problemas, contiendas y pleitos. Berseba es un lugar de paso, hermano. No podemos quedarnos en Berseba. Berseba también significa el de norte a sur. Es un límite marcado en Israel. Es un límite marcado desde los libros de los jueces, que significa un lindero. Y ese lindero es que el territorio que el Señor les iba a entregar iba desde Berseba hasta Dan. Es como decir, de norte a sur, todo será tuyo. Es lo que está queriendo decir, como dice Jueces 20. Vamos a mirar Jueces capítulo 20. O sea que Berseba es un lugar importante. Es un lugar que marca territorio, pero no es el lugar para quedarse allí. Jueces capítulo 20, hermano, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta ¿dónde? Hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. O sea, Berseba es un lugar de linderos, de límites. Significa también lugar de pactos, ya lo vimos. Significa lugar de crisis y provisión. Allí en ese mismo lugar, hermanos, han ocurrido tantas cosas que por algo Berseba todavía no ha desaparecido del mapa. Ese lugar existe. Berseba es el lugar de crisis, pero también de provisión. Vamos a mirar Génesis 21, 14 y 19. Génesis, volvamos a Génesis 21, 14 y 19. Acompáñenme, abra su Biblia porque estamos en una enseñanza. 21, 14 dice así. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y miren lo que ocurrió en Berseba, hermano. Agar, la esclava egipcia, la esclava de Abraham, empezó a tener problemas con Sara o con Sarai, la esposa de Abraham, porque ella le había dado un hijo llamado Ismael. Se equivocó Abraham y se equivocó Sara. Les trajo problemas y ahora ella la envían al desierto de Berseba. Y allí mire lo que pasa. Entonces, en el versículo 15 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Por eso ese lugar se le llama un lugar de problemas, de aflicciones, un lugar de situaciones adversas, pero también es un lugar de provisión. También es un lugar de aguas. También es un lugar, Berseba, hermano, un lugar donde Dios oye. Un lugar donde Dios, amados hermanos, le va a mostrar el camino que debe seguir. Aleluya. Berseba, amados hermanos,
es un lugar intermedio, es un lugar donde la persona prácticamente, hermano, va a entrar, va a encontrar, va a tener un encuentro personal con Dios. En un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento duro de la vida, donde los caminos se han cerrado, ese es el lugar llamado Berseba, porque Dios también estaba en Berseba, aleluya. Allí en el medio de ese problema que usted está viviendo, hermano, que lo ha llevado a no sentir la presencia de Dios, que lo ha llevado a estar desanimado, que lo ha llevado a tener deseos, desánimo, desaliento, de querer volver atrás. Pues ese es el lugar donde Dios lo va a escuchar, donde Dios lo va a oír, como escuchó a Agar, aleluya, como escuchó la voz del muchacho, y el Señor oyó la voz del muchacho, aleluya, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, hermano. ¿Qué tienes? Ese es el lugar donde tú puedes hacer un pacto con Dios. Ese es el lugar donde tú puedes hacer un compromiso con Dios, donde tú puedes llegar a conocer a Dios en ese lugar de problemas, en ese lugar donde hay escasez, donde no hay agua, pero allí es donde tú vas a conocer a Dios. Es allí donde Dios se te va a manifestar, hermanos, hermana mía. Quizás te has apartado del Señor, quizás alguien se ha apartado de Dios. Estás en el lugar de Berseba, estás apartado, te has ido huyendo, te has ido buscando quizás un lugar como Jacob, que iba camino donde Labán para encontrar, primeramente, escapar de su vida, pero segundo, para hallar un futuro allí en la casa de Labán. Pero allá no era su futuro. Allá no era donde Dios lo iba a bendecir. Quizás te encuentras huyendo. Quizás te has ido de la casa de Dios. O estás pensando irte de la casa de Dios a un lugar donde crees que te va a ir mejor. Pero no es así. Allí en ese lugar de paso que se llama Berseba, Dios te puede salir hoy al encuentro, para que tú hoy hagas pacto con Él, para que el rumbo de tu vida hoy cambie de sentido y de dirección, y no vayas al fracaso, sino a la victoria y a la bendición. Dios quiere que hoy en ese lugar tengas un encuentro personal con Él. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, Berseba también, aparte de significar lugar de crisis, es un lugar donde Dios oye el clamor, donde Dios oye el gemido, donde Dios ve la situación, la circunstancia por lo que estás pasando, hermano, por lo que estás viviendo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Significa también lugar donde se llega cuando se huye, hermanos. Hermano mío, quizás te encuentres huyéndole al problema. Quizás estás tratando de huir del problema, pero estás huyendo hacia el lugar equivocado. Estás yendo al lugar donde crees que tus problemas se van a acabar, pero ¿será que ese lugar que tienes en mente, donde quieres ir, será que allí vas a encontrar solución a tus problemas? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano mío? Es un lugar donde se huye, sí. Es Berseba, hermanos, el lugar donde huyeron grandes hombres. Vamos a mirar la historia de un hombre que huyó a Berseba. Pero en Berseba también Dios se le apareció para darle ánimo. Si usted ha salido huyendo, si ha tenido con un problema, hoy ha venido a Berseba, aleluya, y hoy lo va a escuchar el Señor, y hoy lo va a fortalecer, y hoy le alimentará, y hoy le dará agua para que siga continuando hacia adelante, porque largo camino le resta todavía, amado hermano. Berseba es el lugar donde se huye, pero es el lugar donde usted puede tener un encuentro con Dios, aleluya, en medio de esa aflicción. Un gran hombre de Dios, hermano, huyó a ese lugar. Vamos a mirar
Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13 en adelante. Amén. Primer libro de Reyes, Berseba, hermanos. Oh, qué lugar, hermanos, de verdad. Pareciera un lugar, hermanos, terrible. Pero, hermanos, Berseba es un lugar especial. Si no es a través de los problemas, si no es a través de las situaciones, muchas personas no conocerían a Dios. Muchas personas han conocido a Dios en medio de una enfermedad sin cura. Han conocido a Dios en medio de un problema sin salida, como una amenaza de muerte, una enfermedad decretada por los médicos, como el cáncer. Muchas personas han conocido a Dios es en el lugar de crisis, en Berseba. Quizás usted todavía no conoce a Dios, pero Dios le está permitiendo ese problema. Dios le está permitiendo esa enfermedad, ese momento de crisis, para que usted le conozca y haga pacto con Él eternamente y para siempre. Así que Berseba, hermanos, es un lugar especial. Allí huyó. Vamos a mirar primer libro de Reyes 19. Voy a ubicarme en el versículo 3. Elías, el profeta de fuego, hermanos, huyó a ese lugar. Viendo pues el peligro, sabe que lo había amenazado Jezabel, la mujer de acá lo había amenazado de muerte, porque él había degollado a una cantidad de Baales, y una mujer lo hizo huir, hermano, al profeta de fuego, hermano, pero eso lo permitió Dios, porque quizás usted no se imagina, hermanos, la situación que se le pueda presentar y usted diga, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Bueno, porque Dios lo permite para que usted vaya a Berseba y tenga un encuentro personal con Dios y pueda ser un creyente diferente. Allí las cosas cambian. Allí en ese lugar Dios transforma. Allí Dios cambia el corazón, demuda el corazón allí para que el corazón se sincere con Dios y no vuelva atrás. Berseba es el lugar donde Dios trata personalmente con el creyente, con las personas. Así que él salió corriendo, huyó del peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Y a dónde vino? Y vino ¿a dónde? A Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Dejó a su criado en dónde? En Berseba. Mi hermano, allí quedó el criado de Elías. Lo dejó en Berseba. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano mío, Elías, el hombre de Dios, el profeta de Dios, estaba pasando por una crisis muy tremenda, pero llegó al desierto de Berseba. Y es en ese desierto de Berseba donde Dios le permite al hombre, en medio de su crisis, que conozca primero al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Es ahí donde Dios quiere que lo conozcamos. El Dios que provee el agua y el pan, el Dios que provee el alimento que nos fortalece para poder caminar y llegar hasta el monte Horeb, hasta el monte de Dios.
Porque Dios no quiere que te quedes ahí en la crisis. Dios quiere que a través del alimento que Él te da, te fortalezca, te sacie con el agua para que puedas seguir avanzando y llegar al lugar santísimo, al lugar de Betel. Alabado sea el Señor. Pero en ese lugar donde Dios te ha traído, porque Dios permite la crisis, aleluya, y en esa crisis que estás viviendo, Él quiere que en Berseba lo conozcas. El Dios de amor, el Dios de misericordia, porque Él no juzga, ni cuestiona, ni critica, ni maltrata. Mire hermanos, que Elías pues no tenía alimento, iba huyendo, pero allí en ese lugar encontró alimento, hermano. Es aquí en Berseba, hermano. Berseba es ahí donde está usted ahora. Berseba es ahí donde usted y yo venimos a cada culto a recibir el pan del cielo. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que coma el pan de vida y beba y coma la carne y beba la sangre del Hijo de Dios, tiene vida eterna y no morirá jamás. Aquí venimos para ser alimentados, para ser saciados, para ser fortalecidos. Y este es Betel, Berseba. Pero qué lindo el Señor que nos alimenta, hermanos. Elías estaba tirado allí en un problema, en una crisis, huyendo de miedo, hermanos, tremendo, hermano. Pero mire que el Señor mandó su ángel, hermano. Ni cuenta se dio Elías que el ángel llegó, hermano. Él pensaría que era un sueño quizás que estaba viviendo. Y el ángel, me imagino que le tocó. Sí, el ángel le tocó, el versículo 5. El ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y él miró, y a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió y se durmió. Hermanos, es aquí donde el Señor te va a dar el agua, donde el Señor te va a dar el pan. Y Él te lo da porque sabe que eso es lo que tú necesitas, para que tú recibas fuerzas. Pero el Señor lo hace con amor, porque Él sabe, hermanos, que quizás andas desanimado, que quizás andas desalentado, que quizás andas turbado por el problema sin saber qué hacer. Bueno, Elías no sabía hacia dónde iba, simplemente corrió, huyó y llegó allí a Berseba sin saber que ese lugar Dios lo estaba esperando. Porque a veces tú sales, aleluya, sin saber a dónde vas a ir. Quizás habías pensado hoy irte para otro lugar. Quizás habías pensado quedarte con tu familia hoy, acompañándole a la borrachera en esta fiesta. Pero el Señor te dijo: tú estás en medio de un problema. Vete, no sabes a dónde vas a ir. Vete a Berseba, que allí te hablaré, allí te daré pan, allí te daré agua, te voy a fortalecer y vas a seguir, porque ese no es tu destino. Tienes que llegar a Betel. Tienes que llegar al monte de Dios. Sí, hermano, muchas personas. Nosotros, en mi caso, el día que llegué a Berseba, hermano, fue el día en una crisis terrible. Una crisis familiar terrible, hermano. Estaba sin trabajo, hermano. Estaba angustiado, preocupado, porque se me había acabado el trabajo, el contrato. Y llevaba muchos meses, ya como casi 3 meses sin empleo. Y ese día me puse a escuchar música y mi esposa me invitó para Berseba. Yo le dije: vaya, si usted, yo no voy por allá. Yo me quedo aquí en casa, hermanos. Hermanos, y me quedé allí, y las intenciones mías eran ponerme a tomar allí, a encontrar algo que hacer en casa. Y resulta, hermanos, que cuando yo tomé en mi mano la música que más me agradaba para escuchar,
que era Diomedes Díaz, que tenía una rume como de 100 CDs. Y yo agarré esos CDs y empecé a buscar qué música, qué canción ponía. Y yo tomé el CD y lo fui a meter en el equipo. Y cuando yo metí el CD en el equipo, me entró un vacío en el alma, que yo no supe cómo ni qué era eso. Yo sentí un vacío y sentí una necesidad de irme detrás de mi esposa porque ella se había ido para la iglesia. Y era un vacío, una soledad que nadie la podía llenar. Apagué ese equipo, hermano. Me puse por allá la primera ropa que encontré y me fui. Como yo sabía dónde era la iglesia, llegué a la iglesia y me puse allá al lado de mi esposa. Ese día el Señor habló a mi alma. Ese día pasé, yo que decía que los hombres no lloraban, pasé al altar y el Señor me tocó con su espíritu. El Señor me quebrantó. Le entregué mi vida a Cristo ese día. Y ese día fue el mejor día de todos, porque ese día hice pacto con Dios y hasta hoy le sirvo al Señor. Y han sido, hermano, los mejores años de mi vida desde el día en que le entregué mi vida al Señor. Tuve un encuentro con el Señor en Berseba. Mis planes eran quedarme en casa bebiendo, pero el Señor me trajo a Berseba como te ha traído hoy a Berseba, porque Él quiere tratar de una manera personal con tu vida, con tu problema. Pero no te vas a quedar ahí, aleluya. Hoy vas a tener un trato personal con Él para que avances y llegues al lugar santísimo, al lugar de comunión con Dios. Si en Berseba hay bendición, ¿cuánta más bendición habrá en Betel, hermano? Que es el lugar donde Dios nos quiere llevar, aleluya, al lugar de la presencia misma del Señor. Así que Elías, hermano, también huyó a Berseba, gloria al Señor. Pero también podemos encontrar que Berseba es un lugar de alimentos, aunque es un desierto, pero el alimento que provee el Señor. Así que Dios fortalece en ese lugar, ya lo miramos. Elías se fortaleció con la comida que el Señor le dio y caminó 40 días. Agar también se fortaleció con el agua que le dio el Señor en Berseba y también dio a beber a su hijo que se estaba muriendo de sed. En resumen, Berseba es el lugar donde Dios hace pacto y da agua en el desierto. Qué lindo el Señor. Ese Berseba es el lugar donde Dios hace pacto. Y si tú quieres hacer un pacto con Dios, no hay otro lugar más maravilloso que Berseba. Este es Berseba, hermano. Este es Berseba. Mire, ¿quiere verlo? Yo le voy a mostrar que este lugar es Berseba. Génesis 28. 28:10. Alabado sea el Señor para siempre. Génesis 28, mi hermano. Vamos rápidamente allí, porque el tiempo avanza, hermano. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Él veía una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. Y por esa escalera descendían ángeles y subían ángeles, descendían ángeles y subían ángeles. Y en ese sueño, hermanos, a Jacob, que no conocía al Dios de su padre, hermano, iba huyendo. Era un impostor, un tramposo. Berseba es ese lugar maravilloso en el cual no importa tu pasado, hermano. No importa lo que hayas sido antes, lo que hayas hecho antes. Berseba es el lugar donde Dios quiere, aleluya, cambiarte, transformarte, sin importar tu pasado, aleluya. Allí es donde Dios quiere transformar al hombre, hermano, en Berseba, hermano. Este es el lugar donde Dios transforma y cambia al ser humano, aleluya. Es la casa de Dios, hermano. El lugar donde Dios va a tratar con su vida.
donde Dios va a tratar con su problema. Aleluya. Es ahí, hermano, mire lo que pasó. Soñó, vio esa escalera y el Señor le habló ese día, hermano. El Señor le habló en el versículo 13, le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hermano mío, es aquí donde, si tú quieres hoy tener un encuentro con Dios, es aquí donde vas a recibir la promesa de Dios. Berseba es el lugar donde se reciben las promesas, porque cuando un alma viene a Cristo y recibe a Cristo, recibe todas las promesas de Dios. Pero esas promesas son condicionadas. Si tú te apartas, si tú te descuidas. Jacob recibió la promesa de Dios. Jacob recibió la bendición de Dios. Jacob hizo el pacto con Dios allí y Dios le cumplió el pacto. Pero Jacob se fue a casa de Labán y allí en casa de Labán se le cumplió el tiempo de estar por fuera de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios corría el riesgo de perderse. El problema es que tú recibes a Cristo. Dios te da la promesa, te hace hijo de Él, te ofrece, te da la vida eterna, perdona tus pecados, lava tus pecados, borra tus culpas, te hace hijo de Dios, te hace heredero de Dios, te promete bendición material, te promete bendición espiritual, te promete darte la tierra por heredad. Todas las bendiciones Dios te las da aquí en la promesa, allí en Berseba. Pero la persona se va alejando como Jacob, porque él se fue de Berseba, pero no se fue al lugar que Dios le había dicho que fuera, a Betel. Se fue a casa de Labán. Y muchos se han ido a casa de Labán. Bueno, allí han hecho su vida. ¿No se ha dado cuenta que muchos se han ido y han hecho su vida? Han conseguido esposa, han conseguido hijos, y luego empiezan a tener problemas, se apartan del Señor y luego dicen: no, un día hice un pacto con Dios en la iglesia, voy a volver otra vez. Y aquí está el Señor esperándolo. Alabado sea el Señor. Si usted se ha apartado, si usted se ha ido de la casa, se ha ido de Berseba y ha estado por allá descuidando su vida espiritual, ya no tiene comunión con Dios, hoy usted puede restablecer esa comunión con Dios. ¿En dónde? Aquí en Berseba, en la casa de Dios. Entonces, mire, hermanos, que Jacob recibió allí la promesa, se fue, él tuvo miedo y en el versículo 17 dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese terrible, hermano, no es un miedo de pánico, no es un miedo de espanto, es más bien de poder sentir la presencia de Dios, sentir el poder de Dios, sentir, hermanos, el Dios soberano que se manifiesta a su criatura. Porque cuando Dios se manifiesta a un ser humano y se le presenta como el Dios vivo, lo hace temblar. Por eso le digo, cuando yo llegué a Berseba, aleluya, yo decía: los hombres no lloran, no lloran. El Señor me cogió en Berseba y dije: cuán terrible es este lugar. Y no pude contener las lágrimas y derramé hasta la última gota de mi lágrima en ese altar. Y con lágrimas en mis ojos acepté y recibí al Dios de los cielos ese día. Acepté a Cristo como mi Salvador. Aleluya. Por eso Jacob dijo: cuán terrible es este lugar. Porque cuando tú vienes a Berseba, aleluya, y Dios se te presenta y hay un encuentro personal con Dios, tienen que haber lágrimas. Algo tiene que pasar, algo tienes que sentir. La casa de Dios es un lugar terrible, donde está el poder de Dios, la gloria de Dios. Aleluya. Dios quiere que tú lo experimentes, que tú lo sientas, que sientas el poder de Dios que te quebranta. Y eso solo pasa con un corazón manso y humilde. Jacob era un hombre de corazón manso y humilde. Jacob no engañó a su hermano porque él era un engañador.
Su madre lo incitó a engañar a su hermano. Jacob no quería. Mire que Jacob dijo, no, madre, pero si mi padre se da cuenta, en vez de añadir bendición, traerá maldición a mí. Pero la mamá le insistió. Él salió huyendo de su hermano, pero la bendición se la encontró en Berseba. ¿De dónde has venido huyendo, hermano? ¿A quién le has estado huyendo, hermano mío? ¿A quién le has estado huyendo? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus amigos para que no digan que tú eres cristiano evangélico? ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿A dónde has estado tratando de escapar? ¿De huir de la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si descendiera al fondo del mar, allí estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiremos de su presencia, mi hermano? Amigo que has venido, ¿a dónde vas a huir? ¿A dónde? Como Jacob, que iba huyendo, pero el Señor le salió al paso porque quería bendecirlo, porque quería que él tuviera un encuentro personal con el Dios de la Biblia. Dios quiere eso para ti. Dios no te quiere ver en Berseba más. Quiere que tengas hoy un pacto con Él y avances y puedas sentirlo todos los días de tu vida. Él quiere hacer pacto. Dios sigue siendo Dios de pacto. Yo le juramenté al Señor, mire, yo ni conocía la Biblia, hermano. Yo ni conocía la Biblia, pero ese día en el altar le dije, Señor, de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Y era el Espíritu que me hablaba porque yo no conocía nada de Biblia. Y mire lo que hace Jacob, hermano. Mire, hermano, cuando una persona es sincera con Dios, yo le voy a decir un secreto hoy. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga en todo? Sea fiel y sea sincero con Dios. Uno puede engañar al pastor, pero a Dios no lo engaña a nadie. Usted tiene que tener un corazón transparente con Dios. Usted tiene que querer decirle a Dios, yo quiero que tú seas el que me bendiga. Porque a mí no me bendice la empresa. A mí no me bendice la compañía de los servicios públicos. A mí me bendices tú, Señor. Y contigo es que quiero hacer pacto hoy. Contigo. El que tiene todas las bendiciones materiales, espirituales, donde vaya. Eso fue lo que Jacob le dijo. ¿Y le cumplió o no le cumplió? Claro. Jacob fue a Labán. Trabajó 7 años por Raquel, pero lo engañó con Lea. Trabajó otros 7 años por Raquel. 14 años trabajando, hermano. Y Labán le quería robar a Jacob porque pues el sueldo no le alcanzaría mucho. Pero hermano, mire lo que hace Dios. Jacob hizo un pacto con Dios. El versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. Escuche bien, es un lugar de pacto. Y es usted el que le va a decir a Dios hoy, ¿qué es lo que quiere usted con Dios? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. ¿Qué hay? Presencia de Dios. Vamos a mirar varias cosas importantes. Si fuere Dios conmigo, presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante y tiene que ser lo más importante en la vida de todo aquel que ha venido a los pies de Cristo. Nadie ni nada, escúcheme bien, ¿quiere usted la bendición de Dios? Nadie ni nada puede ocupar el primer lugar de Dios en su vida. Ni el estudio, ni el trabajo, ni su mamá, ni su papá, ni sus hijos, ni nadie, ni su riqueza. Nadie puede ocupar ese primer lugar. Es presencia de Dios, hermano. Lo más importante, por eso Jacob dijo, tu presencia, quiero que vaya conmigo, aleluya. ¿Cuándo? Todos los días, hermano.
No hay cosa más maravillosa saber que salgo de mi casa como caminó Dios con Noé. Dios caminó con Noé. Llegó el diluvio, pero Dios caminó con Noé y caminó con Enoc. Y Noé halló gracia delante de Dios y Enoc también halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Caminaron con Dios. La presencia de Dios. Si tú quieres la presencia de Dios, Él te la va a dar, pero tienes que hacer un pacto con Él. Tú tienes que darle el primer lugar, cueste lo que te cueste al Señor. Y uno se da cuenta que no es fácil soltar lo que más le agrada, lo que más le gusta por Dios. No es fácil soltar el empleo. No es fácil soltar el trabajo que me está robando el primer lugar del Señor. A ver, ¿qué te está robando el primer lugar del Señor? Que no le das el primer lugar al Señor. Ya no oras porque estás cansado. El trabajo te está robando el primer lugar. Porque trabajas de 6 a 8 de la noche y ya no tienes tiempo ni de orar. El estudio también te está robando la bendición de darle primer lugar, porque estudias y estudias y estudias y ya no oras. Ya tu oración es pobre, raquítica. ¿Qué cosa? La familia. Te estás preocupando mucho por tu familia, ¿verdad? ¿Y le estás dando el primer lugar a tu familia? Estás desplazando el primer lugar de Dios. Jacob se dio cuenta, hermano, que el primer lugar de Dios se le estaba yendo, hermano. Mire, hizo pacto. Si fueres conmigo, presencia de Dios, y me guardares en este viaje, ¿qué es eso? Protección, hermano. La presencia de Dios nos brinda protección. Recuerde que Labán quiso hacerle daño, pero ya había un pacto con Dios. Cuando tú vienes a Berseba y haces pacto con Dios, Dios te brinda ¿qué? Presencia de Él. ¿Y te va a brindar qué? Protección también. Labán quiso hacerle daño a Jacob cuando Jacob se fue huyendo de Labán, y entonces el Señor le apareció esa noche a Labán y le dijo: cuídate, cuídate, Labán, de no irle a hablar descomedidamente a mi siervo Jacob. Es que Dios te cuida, hermano. Ojalá, y aquí está la presencia de Dios. Yo no sé cómo tú quieres, hermano, la verdad, darle el primer lugar a otras cosas cuando Dios te cuida, hermano. Abimelech quiso quitarle a Sarai a Abraham. Ya la había perdido por el miedo de Abraham. Porque Abraham se había olvidado que Jehová era su protector, su escudo y su guardador. Y tuvo miedo de decir que Sarai, como era hermosa, era su mujer. Y tuvo miedo de decir que era su mujer. Y Abimelech se la iba a quitar, pero ahí estaba el protector de Abraham. Ahí estaba el protector. Cuando tú menos lo sabes, cuando tú no te das cuenta, Él te ha estado guardando. Él te ha estado cuidando a ti y a todos tus bienes. Aunque tú no lo sepas, Dios lo ha estado haciendo. Su presencia, y Él es tu guardador. Cuando el diablo piensa hacerte daño, el Dios de los cielos se le aparece y le dijo a Abimelech: ten cuidado. Ten cuidado de no ir a tocar la mujer de mi siervo Abraham, porque hoy mismo serás muerto tú y toda tu familia. ¿Cómo, Señor? Sí, Señor. No la va a tocar. Y Dios le guardó a Sarai. Hermano, está maravilloso el Señor, hermano. Que Él lo hace todo por nosotros. Y nosotros no somos capaces de dejarlo todo por Él. Mire, mantenemos pegados a prejuicios. ¿Cuál es el miedo, hermano? Si Él lo tiene todo para mí. O sea, ¿cuál es el miedo de rendirme a Él por completo, hermano? Si Él lo hizo todo. Yo no sé cuál es el miedo, hermano. De verdad, de dejar cosas, hermano.
de olvidarnos de esas cosas que nos están robando el primer lugar del Señor. No tengas miedo, hermano mío. No tengas miedo, que el Dios de Israel te oye en Berseba. Y este es el lugar de Berseba y Dios te va a oír si tú quieres hoy. Aleluya. Qué maravilloso. Hizo pacto. Presencia de Dios. Protección divina. Y algo más. Y me dieres pan para comer y vestido para vestir. Presencia de Dios. Protección de Dios. Pan y vestido. Todas tus necesidades físicas, el Señor se encarga de ellas. Pero tienes que darle el primer lugar al Señor. Cuando tú empiezas a desplazar el primer lugar del Señor, empiezas a tener problemas con Dios. Empiezas a tener problemas con la bendición. ¿Se da cuenta? ¿Qué más necesitamos? Dígame. Presencia de Dios, protección de Dios y todas las demás necesidades, alimento y vestido. Todo, todo, todo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Dios vivo, hermano? Es que el Señor no es escaso, hermano. ¿Tú por qué vas a ser escaso, tan pobre, para entregarte al Señor, hermano? Y tener este lugar como poca cosa, hermano. Este es un lugar para temblar de miedo ante la presencia de Jehová. Este es el lugar donde tú tienes que venir diciendo: Dios, tú me hablas allí, tú allí me fortaleces, tú allí me llenas, tú me das todo allí, porque voy a buscarte de corazón a Berseba y allí hago pacto contigo y saldré tranquilo de aquí, porque todo lo tienes para mí. Hay algo más que el Señor que Jacob le pidió a Dios y le dijo: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. La paz que Dios brinda, hermano. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad, Dios nos da seguridad. Todos estos hombres que les estoy hablando, que llegaron a Berseba perseguidos, allí recibieron paz. Allí, hermano, Agar, que era una egipcia, recibió paz, recibió provisión, continuó su camino. Alabado sea el Señor, para llegar a Betel, el lugar de destino. Porque Dios quiere que llegues a Betel. Dios no quiere que te quedes en Berseba, hermano. Ver y Seba es un pozo. Y hay juramento. Berseba es en el Nuevo Testamento donde se hace pacto y se adora. Bendito el nombre del Señor. Jacob hizo pacto con Dios. Levantó una piedra por señal y dijo: esta piedra he puesto por señal y será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo no es obligatorio, es voluntario. Y cuando tú lo haces voluntario, el Señor te va a bendecir. Porque Jacob no llevaba sino la mochila, donde echaría siquiera una muda de ropa, hermano. Y el aceite, no llevaba nada. Pero Jacob regresó rico. Regresó con bueyes. Regresó con camellos, con ovejas. Así que Dios le cumplió su palabra y lo bendijo. Amén, hermano. Entonces vamos aterrizando, hermano. Así que en el libro de Juan 4:23, la palabra del Señor nos dice que había una mujer en el pozo de Jacob. ¿No le parece esto mucha coincidencia, hermano? ¿En dónde estaba la mujer samaritana, hermano? Era una mujer llena de problemas. Tenía 7 maridos. Y el que tenía tampoco era su esposo, hermano.
pero tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con el Señor allí en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, mi hermano, por favor, vamos a mirarlo un momentico. Vamos a mirar el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aleluya. Se encontró en Berseba, hermano. Aquella mujer samaritana se halló la bendición en Berseba, en el pozo de Jacob. Alabado sea el Señor, hermano. Y el Señor le dio agua, hermanos, a esa mujer que era prácticamente una mujer desechada por la sociedad. Por eso le digo, Berseba es el lugar donde no importa tu pasado, Dios transforma tu pasado, Dios lo cambia, Dios te bendice si tú quieres. Si eres un borracho, un ladrón, Dios te cambia, Dios te transforma. Un adúltero, una adúltera, un fornicario, Dios te cambia, aleluya. Y serás un verdadero adorador, hermano. Esa mujer le dijo: dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aleluya. Qué lindo el Señor. Allí, en ese lugar tan maravilloso, hermano. Allí en ese lugar donde se encuentra la crisis con la bendición de Dios prácticamente. Por eso le digo, la crisis, las circunstancias no pueden ser una situación que te hagan huir, sino por el contrario, para presentarte ante Dios, para que puedas hacer un pacto con Él, lo puedas conocer y puedas recibir la bendición de Dios. Mire, la bendición de Abraham, hermano, prometida a través de Isaac y de Jacob también a nosotros. Para los gentiles, para nosotros, ¿cuál es esa promesa de Abraham? ¿Cuál es esa bendición de Abraham? Esa bendición y esa promesa de Abraham en el gentil es la presencia de Dios, es la dirección de Dios, es la protección de Dios y es la provisión de Dios para el gentil. ¿Qué debo hacer para volver al lugar secreto de Betel? Hay una cosa que hay que hacer. El primer paso para entrar a ese lugar, se lo voy a nombrar solamente porque el tiempo se me acabó. El primer paso para entrar a ese lugar, para empezar a caminar en la dirección correcta, para llegar al lugar santísimo, es escuchar nuevamente la voz de Dios. Recuerde que Jacob escuchó en el sueño la voz de Dios que le habló: yo soy el Dios de tu padre, yo te voy a bendecir, la tierra en que estás te la daré. Cuando tú vienes al Señor, Dios te promete, Dios nos promete que nos bendecirá, y uno está esperando la bendición de un día para otro, ¿no, hermano? La bendición tarda, mi hermano, muchas veces. No te puedes desesperar por eso. Jacob trabajó 14 años con Labán, pero después de esos 14 años, el Señor se le aparece otra vez y ahora le dice: tienes que volver a Betel. Mire, Génesis 35, vamos a Génesis 35. Génesis 35:1. Jacob empezó a tener problemas allí. Entonces, en el 35:1 le dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí.
y haz allí un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué le dijo? Levántate y sube a Betel. Sal de ahí donde estás. Vuelve a Betel, al lugar donde te aparecí yo, al lugar donde venías huyendo. Vuelve a ese lugar cuando yo te hablé, cuando tú me aceptaste como tu único y suficiente Salvador. Vuelve a ese lugar. ¿Y qué hizo Jacob? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Así que, hermano, para volver a Betel, quita todo lo que tienes allí en tu corazón. Quita ese pecado. Dile a Dios que perdone ese pecado que has cometido. Dile a Dios que perdone toda esa falta que has cometido estando apartado del Señor. Dile a Dios que quite esa pereza, ese desánimo, ese desaliento. Entrégale todo hoy en las manos del Señor. Deja todos los ídolos atrás. Si es el trabajo, si son los compromisos, si es la familia que te ha estado robando el primer lugar, despójate hoy. Límpiate hoy de todo eso. Muda tus vestidos y haz un nuevo pacto con el Señor en este día. Verás que Dios no se equivoca, hermano. Y entonces y dijo Jacob: levantémonos. Tú tienes que levantarte en esta mañana. Tú no puedes quedarte en ese lugar. Tú no puedes quedarte conviviendo con esa circunstancia, con ese problema. Tú no puedes conformarte y decir: es que este trabajo que tengo no me deja, Señor. Pues aquí está el Dios vivo, que si tú haces pacto con Él, Él abrirá camino donde no lo hay. Él te dará un mejor empleo, aleluya, una mejor empresa donde puedas servirle a Él de todo corazón y darle a Él el primer lugar. ¿Acaso Dios se le han acabado los recursos? Lo que pasa es que tú no quieres despojarte. Esa gente se despojaron de sus arcillos, se despojaron de sus vestidos, hermano, porque la familia de Jacob era idólatra, adoraban. Acuérdese que Raquel, aún después de que Jacob le habló y dijo: dejen todo eso ahí, dejen todo eso, y tomó esas cosas y la metió debajo de un encino. Pero entonces, ¿qué hizo la esposa de, Raquel no? Sí, Raquel. ¿Qué hizo ella? Se fue y se le robó los terafines a su padre Labán y se los llevó. ¿No ve que Jacob ya le había dicho: pasen para acá todo eso? Vamos a enterrar eso debajo de esa encina. No pueden llevar nada para Betel. Es que para Betel no se puede traer nada. Hay que dejarlo todo allá, hermano. Hay que venir a buscar la presencia de Dios en Betel. Y hay que despojarse, hermano, de eso que te preocupa, hermano. De esos miedos, de esos temores. A darle el primer lugar. ¿Por qué no te despojas hoy de eso, hermano? ¿Por qué no te sinceras con Dios? Dios mío, este trabajo me está robando la paz. Me está robando tu primer lugar. Yo tengo que hacer algo hoy. Tengo que despojarme de algo hoy que me está impidiendo darte el primer lugar. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? Y Dios lo hará por ti. Pero Raquel no hizo caso, hermano. Raquel se le robó los terafines a su papá Labán y se los llevó. Y allá empezaron a tener problemas. Porque ella no fue sincera, no se despojó. Él estaba diciendo: despójense, traigan todos esos ídolos, quiten esos dioses y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Escuche: limpiad y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Aleluya. Hermanos míos, mire, Dios un día le habló a usted en medio de su angustia como me habló a mí. Y Él ha estado contigo, no te ha olvidado, ha estado contigo, no te ha dejado. Pero tienes que hoy despojarte
de eso que te está impidiendo el primer lugar. Así dieron a Jacob todos sus dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios vio la decisión que tomó Jacob, que tomó su familia, y se fueron. Y en el versículo 7 dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel, aquí está el Betel. En esta mañana aquí está el Betel, se lo digo. Jacob, después de tantos años, volvió a escuchar la voz de Dios, hermano. Le dijo: vuelve al lugar en que te aparecí. Acuérdate que tú estabas huyendo de tu hermano. Acuérdate que de no haber sido por mí, tu hermano te hubiese matado. Acuérdate lo que hice contigo en Berseba. Vuelve y edifica mi altar, pero de otra manera hoy, con un compromiso diferente. Por eso tenemos que acordarnos, hermano, de no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides cómo fue que llegaste al Señor, cómo estaba tu vida, cómo estaba tu familia, tu hogar destruido. Hoy es momento de recordar eso. Hoy es momento de levantar altar. Hoy es momento de volver a la oración, de volver a darle el primer lugar al Señor. Como segundo lugar, para volver a Betel, quita todo lo que está ocupando el lugar de Dios. Hermano mío, el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Y solo podremos sentirnos útiles, bendecidos, llenos, cuando estamos en la presencia de Dios. Podrás buscar la llenura, podrás buscar la paz, podrás buscar la bendición donde quieras, pero nunca serás saciado a menos que vengas a Betel, a la presencia de Dios, a la casa de Dios. El hombre busca añadiduras. El hombre busca primeramente las añadiduras, pero Dios no quiere eso. Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hermanos míos, por eso es que una persona sin Dios intenta llenar ese vacío de muchas formas, a través de pecados y de vicios, pero nada de eso le llena el corazón. Hay gente que se ha ido tratando de llenar ese vacío, pero allá afuera solo encuentran problemas, decepciones, dificultades. Hoy debemos quitar los ídolos, mudar los vestidos y subir a Betel, al encuentro con tu Dios, a la casa de tu Dios, el que te da vida. No se trata de dejar las cosas, hermanos, que son importantes en la vida. Se trata es de ordenar tus prioridades. Se trata es de darle el primer lugar a Dios, el segundo lugar a tu familia y el tercer lugar a lo demás. Organiza tu cosa, organiza tu vida. Si tú le pides a Dios que te ayude a ser organizado, Él te ayudará. Él hará lo que tenga que hacer, pero Él te va a ayudar. Pero tú no te puedes conformar con la vida que llevas, dándole el primer lugar a otras cosas antes que al Dios de los cielos, que fue el que te rescató, que fue el que te salvó, el que te habló un día y el que te dijo que te bendeciría. Pero debes dejar ídolos y todo atrás para que el Dios de los cielos pueda bendecirte con toda bendición. Y termino con el tercer paso para volver a Betel. Es levantar nuevamente el altar. Amados hermanos, hay que levantar como hizo Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios
cuando huía de su hermano. ¿Cómo hacerlo, hermano? ¿Cómo levantar nuevamente mi altar? Si tu altar está arruinado, hermano, si tu devoción con Dios está arruinado, si ya tú no sientes venir a la iglesia, si ya tú no sientes orar, si ya no sientes ayunar, hermano, ni vigilar, ni alabar al Señor, hoy es el momento para que levantes ese altar nuevamente. ¿Sabes una cosa? Desde ese momento, hermano, todo tendrá que ver con tu actitud. Es la actitud que tú tomes hoy. Es la decisión que tú tomes hoy. ¿Qué decisión quieres tomar hoy? ¿Quieres seguir conformado como has venido? Con poca oración, con poco ayuno, con poca asistencia a los cultos. ¿Tú quieres seguir viviendo una vida, hermanos, de problemas, llena de vacíos? Por eso es que no hay paz en tu hogar, siempre hay problemas. Jacob tuvo problemas siempre. Raquel tuvo problemas porque era estéril. Luego empezó a pelear Lea con Raquel. Empezó a tener una serie de problemas con los hijos de Labán, aleluya, sus cuñados. Es que, hermano, cuando no estamos en el lugar que es Betel, empezamos a tener muchos problemas. Es por eso que tu vida tiene tantos problemas, porque no le has dado el primer lugar a Dios. Has desplazado a Dios de ese primer lugar. ¿Por qué no hoy haces un compromiso con Dios? Tomas una actitud diferente. Dile al Señor que se encargue de eso, que se encargue de acomodar las cosas, y la bendición va a empezar a fluir sin que tú tengas que andar buscando las migajas. El Señor dice: búscame a mí primeramente, no te afanes por el que comer, ni por el que beber, ni por el que vestir, porque Dios sabe de qué cosas tenéis vosotros necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Por eso hay tantos problemas en la vida del creyente, porque le hemos desplazado a Él del primer lugar. Hermano mío, decide hoy volver a la luz. Cristo es esa escalera que Jacob vio. Cristo es ese puente que él vio entre los hombres y Dios. Cristo vino a hacer ese puente. Cristo dice: yo soy el pan de vida. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Todo aquel que en mí cree no morirá eternamente. O sea, Cristo era la sombra de lo que había de venir. Ahora tenemos entrada a ese lugar llamado Betel por medio de Jesucristo. Ya no son los ángeles. Ahora hay entrada directa por medio de Cristo a ese lugar llamado Betel. Tú podrás estar lleno de errores como Jacob, pero un hombre que ama a Dios como Jacob, un hombre que ama la palabra, amados hermanos, puede volver a ese lugar llamado Betel, tener un compromiso, un pacto con Dios y esperar la bendición de Abraham en su vida, que es a través de Jesucristo. Mire, la Biblia no encubre los errores de nadie. La Biblia es un libro que antes, por el contrario, muestra los errores de aquellos grandes hombres que también pasaron por dificultades, que pasaron por problemas serios, pero que al final volvieron a Betel y allí fueron reconciliados, allí fueron levantados, allí fueron prosperados, allí fueron bendecidos. Si te has apartado del Señor, vuelve hoy. Si le has dado lugar a otra cosa, vuelve hoy a darle el primer lugar a Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Con todo y errores, despójate hoy. Haz un compromiso y vuelve a Betel hoy. Jacob tenía errores, pero allí en Betel, en el segundo pacto que hizo, Dios le dio un nuevo nombre y le puso Israel. Quedó marcado para siempre, porque él peleó y luchó esa noche con el ángel de Jehová. Le hirió el muslo y él quedó cojo para siempre. Una marca que Dios puso. ¿Sabe que Dios ha puesto una marca en ti y en mí? Y esa marca es la marca del Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu, con la cual habéis sido sellados para el día de la redención. Somos propiedad del Señor.
Pero tú y yo no podemos seguir dándole el primer lugar a otras cosas. Se llegó el momento, hermano, de depender de Dios. Pasaron unas elecciones. Y estas elecciones no fue por mano humana. Aquí hubo una intervención divina. Cuando el pueblo clama, cuando el pueblo viene a Betel y hace pacto con Dios, Dios le oye. Y Dios intervino de una manera milagrosa para darnos la victoria con Colombia. Eso que usted está viendo hoy, que Dios nos libró de la horrible noche, lo hizo Dios. Porque aquí hubo un grupo de hermanos que clamamos, que oramos, que ayunamos, que le dimos el primer lugar y le dijimos: Dios, nosotros ya hemos estado en Betel con todos nuestros errores, Dios. Hemos estado en tu casa, ahora te corresponde a ti hacer lo que tú sabes hacer, lo imposible. Tú y yo tenemos errores, pero aquí está Betel. Vamos hoy a hacer un compromiso con Dios, de darle ese primer lugar a Dios. Deja esos ídolos atrás. Cualquier cosa puede estar convirtiéndose en un ídolo. ¿Qué sé yo? Tu trabajo, tu estudio. ¿Y por qué vas a tener miedo si el Dios que lo provee todo, el Dios que es tu protección, que es el agua, que es el pan? ¿Por qué hemos de tener miedo de rendirnos a Él? Mira, en los momentos más difíciles de mi vida, yo he conocido a ese Dios protector. En los momentos más difíciles de mi vida, yo he conocido a ese Dios proveedor. Yo he conocido a ese Dios que sacia. Yo lo he conocido yo. Y quiero que tú le conozcas. Si estás pasando por problemas, por dificultades, aquí está Betel. Vuelve a levantar altar. Haz compromiso con Él y no tengas miedo, porque Él ha prometido grandes cosas para ti.